Giro Visual, Red Regional de Televisión, presenta Expresión Política. Hola, bienvenidos todos nuevamente a Expresión Política. Estamos comenzando un nuevo capítulo acá con un invitado hoy bastante joven. Diríamos que es el más joven de los candidatos a diputado, en este caso por el Distrito 7, solo 28 años, pero un abogado de profesión. Hablamos de Leopoldo Moreno. ¿Cómo estás, Leopoldo? Muy bien y agradecido por esta invitación. Feliz de tener un espacio para presentar nuestras propuestas y también para contar nuestra historia. Así es. Yo digo bien jovencito, 28 años. Sí. Bueno, hay muchos políticos en general, han comenzado como concejal, otros alcaldes, diputados, que en su oportunidad han sido bastante jóvenes. Y también hay gente que cree que hay que darle una renovación también tanto al rostro como también a las ideas en la Cámara de Diputados. Me imagino que es parte de la intención de ser candidato. Sí, la intención es lo que vale. Yo soy fiel creyente de esas ideas y también de que es importante representar a los más jóvenes. No que el voto de los más jóvenes que también ven por primera vez una votación este 16 de noviembre tengan que ir a la mesa el día antes y decir: papá, mamá, ¿por quién tenemos que votar? Me interesa que tengan un representante cercano. Perfecto. Tú vas independiente por Renovación Nacional. ¿Por qué Sí. independiente? ¿No quieres encasillarte así como firmar la ficha? Como los jóvenes que le temen al pololeo. No. Mira, en lo personal, yo nunca he militado en un partido. ¿Ya? Y me postulé a concejal también por mi ya. comuna, por Viña del Mar. Yo ¿Ya? soy viñamarino. Cuando tenía 24 años. Era más joven no tenía ni barba. ¿Ya? Así que eso me ha dado también el privilegio de tener una laxitud mayor, de tener un espacio mayor donde uno pueda presentar las ideas y las propuestas que la propia ciudadanía manifiesta a través de una candidatura independiente, pero apoyado también con la consolidación gravitante que tiene un partido político como Renovación Nacional. Perfecto. Ya comentabas que había sido candidato a concejal, ahora Sí. diputado. Dicen que el que sigue la consigue. El dicho, ¿no? Así es, Bien. hay que seguir, hay que insistir y no por uno, porque esto no es un proyecto personal, esto es un proyecto para los chilenos, es un proyecto para la ciudadanía. Sí. Yo, por mi parte, soy profesor universitario también, hago clases hace bastante tiempo. Mira. En la Universidad del Desarrollo, ¿Ya? de ética profesional, y tengo mi estudio jurídico. La verdad es que vengo del mundo privado con muchas ganas de aportar en lo público. Mira, súper joven y con tantos proyectos, profesor universitario, es como que de repente es de no creerlo. Pero a raíz de eso, el hecho de ser abogado, me imagino que también va a aportar a las decisiones en el Congreso, porque sabemos que ahí parten las leyes, entonces hay que saber estudiarlas, porque hemos conversado con otros candidatos que vienen también por primera vez y dicen: oye, aquí más que hacer leyes hay que ir a arreglar las leyes. Entonces el que sabe, sabe, ¿no? El que sabe, sabe, y es muy bueno y productivo tener una expertise de carácter técnico al momento de participar en los debates legislativos. Hay hartos temas que discutir ahí, ¿ah? Hay muchos temas, pero yo soy un convencido de que hay una piedra angular, ¿Ya? que es la seguridad. El compromiso de la ciudadanía, el compromiso de los chilenos nace cuando uno tiene la seguridad garantizada. Es difícil, es muy difícil creer en un Chile que no es seguro. Sí, en realidad estamos, y no seguro en distintos ámbitos, no solamente hablando de inseguridad, sino que no es seguro en materia de salud. Por ejemplo, si uno se enferma y tiene que ir a un hospital donde no hay insumos, es difícil o inseguro en el sentido de las micros que no están cumpliendo con el objetivo, tanto de como están en el estado en que están, como también a dónde llegan en el horario. O sea, un sinfín de cosas que marcan la pauta día a día. Y yo le agregaría un apellido más a la seguridad de carácter laboral, donde hay una atención constante que no solo tensa al trabajador, sino también al empleador. Hay despidos masivos por causales genéricas, como las necesidades de la empresa, pero también hay una dificultad tremenda en nuestros emprendedores, empresarios, medianas empresas, pequeñas, microempresas, empresarios grandes, en poder seguir su continuidad operacional. Entonces eso dificulta a nivel país la seguridad también laboral. Claro, y que afecta a la familia y todo un Y enroque para y allá. es una cadena. Claro. Es una cadena. Ahora, ¿por qué cree que pasa eso? Este país no ha crecido. Bueno, sabemos que tenemos un serio problema de déficit económico. Yo lo digo en el Estado, ¿ah? Pero el país también tiene que llamar
tiene que ser como llamativo en el sentido de que las empresas internacionales vengan y también aporten y quieran inyectar recursos al país, como que no ha pasado eso últimamente, ¿no? Ese es un temazo. Ese es un temazo. Nosotros dentro de la expertise legal asesoramos a empresas extranjeras, ¿Ya? empresas de países como China, Taiwán, Uruguay, en este caso también de España, de Brasil, y la verdad es que una empresa extranjera o un fondo de inversión extranjero o una persona natural que quiere venir a invertir en un país, lo primero que debe ver y lo primero que ve es si el país es seguro. Es si el país es seguro. Y en segunda partida, si es que tiene un panorama atractivo y beneficioso en su tratamiento tributario para ser objeto de inversión en el país. Claro, el hecho de que Chile esté, por ejemplo, en un ranking de países internacionales no seguros, que estamos casi cerca de Colombia, eso obviamente le afecta a la inversión. Sobre todo, y mayor aún cuando no existen incentivos tangibles en acuerdos económicos y tratados económicos internacionales que nosotros compartamos en materia tributaria. Porque primero está la seguridad, es decir, que si yo voy a viabilizar una inversión en un país extranjero, aquella inversión va a permitir generar, por ejemplo, infraestructura, la construcción de un proyecto inmobiliario. ¿Qué me asegura a mí que en ese lugar se respetan las leyes sociales, laborales, en este caso que hay formalidad laboral? Y por otro lado, ¿cómo me va a afectar a mí esta tributación del dinero que voy a hacer ingresar al país chileno? Entonces, esas son cosas que se ponderan y tienen mucho que ver y son fundamentales para un país como el nuestro, donde nuestro Producto Interno Bruto, nuestra economía depende con tanta importancia de los países vecinos y extranjeros. Me imagino que usted está apoyando a Evelyn Matei, ¿no? Sí. Ya, pregunto por si acaso. Porque Sí, no, de no, repente no. puede decir, no, estoy apoyando a otro, no. La Pero apoyo y la apoyo, ¿sabes qué? La apoyo con cariño. te conoce de chiquitito, de guaguita. Sigo siendo chico. La verdad es que Evelyn es muy tierna. ¿Ya? Es una persona a la que hemos tenido el tiempo de saber conocer. Es una persona que piensa en el equipo. No es una jugadora de deportes individuales. Es una jugadora de deportes en equipo. Y para gobernar no se necesitan superestrellas del Real Madrid que jueguen individualmente y se coman la pelota para meter el gol. Se necesita alguien que sabe dar los pases correctos para que cada uno haga su aporte dentro de su rol, al igual que un equipo. Porque Chile ahora debe ser un equipo y debe ser un equipo consolidado. Y en eso tengo la fiel creencia de que Evelyn Matei es capaz de llevarlo a cabo. Sí, y me imagino que obviamente también se la van a jugar por tener mayoría en el Congreso. Exactamente. Porque a veces es difícil para un presidente poder llevar a cabo sus políticas públicas o su agenda de propuestas si es que no tiene el apoyo en el Congreso, porque hay muchos proyectos de ley que vienen desde el Estado, desde el gobierno en ese sentido. Sí, y hoy más que nunca conocemos esa tensión que existe en la estructura tripartita que divide los poderes de nuestro país, Sí. el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Sobre eso viene recambio, viene renovación de diputados, de senadores, y es en este lugar, en este momento de la historia de nuestro país donde nosotros tenemos que marcar la diferencia. Tenemos un voto obligatorio, que costó sacarlo adelante, un voto obligatorio que se quería hacer sin sanción. Sí, es como raro eso, Querían, que tienen que ir obligatoriamente, pero si no va no le vamos a sacar ninguna multa, es como raro, entonces no va nadie, ¿no? Entonces, yo soy fiel creyente como profesor de ética profesional de las normas de conducta, Sí. que nos deben enseñar cómo comportarnos de manera adecuada en nuestro entorno. Y respecto de esta formación cívica, de tener que ir a votar, es muy importante saber que se va a renovar, como tú bien señalas, el Congreso. Y esto va a permitir que el candidato presidencial que resulte electo por decisión ciudadana se pueda alinear con el Congreso o desalinear. Y bien sabemos qué ocurre cuando un candidato presidencial se desalinea del Congreso e intenta ejercer su mandato de 4 años sin la ayuda necesaria del Poder Legislativo. Es fatal, es fatal. Complicado, total y absolutamente. Quisiera preguntar y bajar un poco a lo que es la región de Valparaíso, Viña Marino, ¿cierto? También me contaba. Sabemos que todas las regiones tienen su, podríamos decir su talón de Aquiles o no sé, sus problemas distintos, ¿cierto? De acuerdo a la realidad. Acá hay hartos problemas, pero ¿cuál piensa usted que es como, o piensas tú,
¿Cuál es el más complejo y que se podría tratar como con mayor urgencia acá en la región de Valparaíso? Uy, esa yo creo que es una respuesta Complicada. como decía Juan Román Riquelme para armar lío, porque cualquier problema que uno ponga en una prioridad va a generar tensión sobre las otras voces que están Claro, y también nosotros, hablando del problema. Y lo que a nosotros dentro de la Quinta Costa nos atañe, nos responsabiliza y nos urge, son temáticas que tienen que ver principalmente con la seguridad. ¿Ya? Nosotros decantamos al inicio de esta entrevista lo que era la seguridad y cómo llegaba a todos los rincones al final de nuestra esfera, Sí. privada, pública, Toda. pero nosotros tenemos un boletín que emite Fiscalía semestralmente, respecto de los cuales nosotros de enero a junio, Ya. en 6 meses, tenemos casi 1 millón de delitos que se ingresan. Donde la región de Valparaíso está situado en el ranking top, Ya, top, y como eso- dice y 31 eso minutos. claro, y eso es independientemente que hay personas que no denuncian. O sea, Sí, podríamos hablar de que hay delitos más delitos. ingresados. Ya. Y espérate, la cifra es aún más alarmante. ¿Ya? El 66% de esos delitos que se están ingresando, que están siendo investigados por Fiscalía a través de los órganos del Poder Judicial luego, tiene un 66%, como te decía, de imputados desconocidos. Ah, bueno, sí. De sabemos. imputados no sabemos quiénes son. En consecuencia, esos procesos finalizan. Nos queda un 34% de imputados dentro de este millón de nuevos delitos que ingresa en 6 meses. Y de esos 34, de ese 34%, el 56%, es decir, más de la mitad, termina con sentencias condenatorias, pero con libertades. ¿Cómo? A través de penas sustitutivas, que es la ley 18.216, o de multas. Y eso es absolutamente grave para nuestro país y sobre todo para la región de Valparaíso, y con esto voy a cerrar sí. el tema, porque generó una ideología generalizada dentro de los delincuentes respecto al concepto de primerizo. Tú actualmente acá en la región de Valparaíso vas al CEP de Valparaíso y las familias que van a hacer las visitas los días miércoles, los días jueves al gimnasio que tienen ahí para hacer las visitas, dicen, pero si mi hijo o si el tal por cual es un primerizo no le va a pasar nada, va a salir libre. Tienen la ideología, por estas estadísticas que yo te menciono y traigo a conocer en esta entrevista, de que no les va a pasar nada, de que van a tener unos meses de prisión preventiva y luego van a cumplir su condena en libertad. Y esa es una realidad a nivel país que supera el 50%. Ya, pero la pregunta es, ya que conoce tanto el tema desde el interior, digamos, siendo abogado, ¿cuál es el problema? ¿Falta de recursos para la investigación, para entregar más antecedentes para la causa? ¿O el problema es que los jueces dictan, la ley está, pero la sentencia de distinta manera? ¿O porque no hay espacio en las cárceles y prefieren dejarlos en libertad? Tremenda pregunta, tremenda Chuta. pregunta. Porque o sea, muchos nos preguntamos Sí. lo mismo, porque hay gente que no lo sabe, algunos sabemos algo y no somos tan acabados como maneja Gracias. el tema tú. Y mi misión es aterrizar estos números a algo que genere una conciencia. Mi profesor de Derecho Penal decía que ningún caso es como un globo, ningún caso es redondo. Entonces la pregunta en realidad tiene varios relieves, varias dimensiones. Ahora bien, respecto a lo que a mí me atañe, yo creo firmemente en que este problema se puede solucionar en gran medida a través de la restricción de los beneficios que se le están dando a los delincuentes en nuestro país. ¿Ya? Escúcheme bien, beneficios Sí. para los delincuentes. Eso es la ley 18.216. Es una ley de penas sustitutivas que faculta que todos los delitos bajo ciertas circunstancias que queden con penas menores a 5 años se puedan cumplir en libertad. ¿Ya? O sea, estamos en la realidad de que actualmente a ti, saliendo acá del programa, te pueden robar el auto, con un arma a fogueo, o te pueden intimidar, te pueden bajar, te pueden gritar. Encuentran a esa persona después echando benzina en la Copec de Agua Santa, lo llevan a un procedimiento. Esa persona actualmente en Chile puede cumplir su condena en libertad. Te pueden intentar robar un auto en libertad en Chile. ¿Ya? ¿Y sin controlar esa libertad o simplemente es libertad nomás? O sea, sin nada.
¿Es eso? No. O lo tienen que ir a controlar carabineros y decir, oye, queremos saber que usted, porque no es una, o sea, no tiene que dormir en la casa, o sea, no es como, no recuerdo en este nombre, que tenga... Ya entiendo, arresto domiciliario nocturno, por ejemplo, o arresto domiciliario. En ese caso, Total, Carabineros claro. tendría que ir y fiscalizar que lo está cumpliendo. En este caso es libre. Mira, en estos casos varía según el monto que haya quedado en la pena y la solicitud que se haga de pena sustitutiva. Ya. Están, por ejemplo, en esos casos la libertad vigilada intensiva. Ya. Hay casos donde a ti te solicitan ir a realizar una firma a un centro, Sí. donde esto muchas veces te genera que la persona va a firmar y listo. ¿Y cómo tensa esto a nuestro país? Porque después señalaste también el tema del atochamiento en las prisiones. En las cárceles, sí, están llenas las cárceles y algunos quieren que haya más cárceles, otros no. Entonces, ¿cómo solucionamos el tema? Porque da la sensación que los jueces dicen ya libertad para no llenar las cárceles que ya no dan abasto. Es Da terrible, esa sensación, es una no sé si es sensación verdad. terrible, pero qué bueno que tenemos la instancia para compartirlo también de manera más técnica, porque en la actualidad hay muchos delitos que cometen personas que se domicilian en nuestra región y los cometen en el norte. Van al norte, recogen droga, vienen, viajan y cuando ellos son detenidos en otras regiones donde quedan condenados en otras cárceles, ¿qué hacen? Me cambio a mi domicilio, CEP de Valparaíso, y los tenemos que traer para acá. Y esto nos desordena una logística a nivel país, porque no tenemos una capacidad cierta de saber cómo nosotros vamos a distribuir la ocupación de nuestros propios centros penitenciarios. Ya, la pregunta es, esos temas que son tan interesantes para el convivir o del diario vivir, ¿se pueden tratar en el Congreso? Sí, y ahí se deben tratar. Ya, y se deben tratar en el Congreso porque estos también son materia de comisiones, donde se ve de manera experta también los principios de derechos fundamentales que tiene nuestra Constitución Política de la República. Por ejemplo, un principio de proporcionalidad. Entonces, ahí, en ese lugar, es donde nosotros podemos generar una diferencia real, una diferencia que ayude a que nuestro país esté más seguro. Bueno, y da harta seguridad escucharlo, además, Leopoldo, porque de pronto, claro, aprovechando que es abogado y que además es profesor, que es súper clarito además, se logra comprender un poco temas que no toda la gente maneja, como lo que pasa, ¿cierto?, en los tribunales de justicia, y justamente esa rabia que siente la gente, como lo que comentábamos, de que, oye, sufren un delito y que las personas quedan libres, entonces sienten que no hay justicia, y de pronto nace lo que es la justicia social. El hecho de decir, vamos a hacer justicia por nuestras propias manos, o en las redes sociales dicen, ¿dónde vive? Pongan la dirección para ir a saludarlo. Entonces, es porque la gente siente que no están siendo guardados sus derechos, además. Exacto, exacto. Y créanme que ese reproche social que existe, ese dolor, también lo comparten los jueces. También lo comparten los fiscales, también lo comparte Genchi, Gendarmería de Chile. Porque están siendo amenazados, Carabineros, ¿no? Policías de investigaciones. Porque ellos realizan todo el esfuerzo investigativo y judicial de llevar a cabo un debido proceso, pero lamentablemente no tienen las herramientas para generar esas sentencias condenatorias y privativas de libertad. Ya, pero las herramientas, ¿en qué sentido? En el sentido de que, porque digo, son amenazados algunos y otro por falta de recursos. También, en el sentido que hablamos hace unos minutos respecto a cómo las leyes facultan a que los delincuentes en nuestro país tengan beneficios de penas sustitutivas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un juez dicta una sentencia condenatoria y por margen de pena, en razón de las atenuantes que existen en el artículo 11 de nuestro Código Penal, la pena queda en un grado menor a los 5 años, porque también cuando arreglan un procedimiento abreviado, que es una facultad que se tiene para descongestionar los procesos judiciales, se reducen en muchos grados la pena, y como no hay un marco estricto, distinto al marco rígido, respecto a estos delitos, queda en libertad. Queda en libertad. ¡Qué frustrante! Estuvimos investigando una causa 6 meses, 1 año, 2 años. Quedó en libertad. Pero, ¿cómo? Si lo condenaron. Claro, y la gente dice, pero ¿cómo? Quedó en libertad y condenado. Entonces, es una locura. Y en los extranjeros también esta ley aplica a la expulsión directa a su país de origen. Ya, ¿y tampoco se puede hacer por falta de recursos o por falta de ordenamiento? Como te digo, esta es una herramienta que se puede solucionar del Congreso porque atiende a una modificación legislativa, no presupuestaria. Es una modificación de cómo se interpreta la aplicación de las normas penales. ¿Y por qué cree que no lo han hecho entonces? A ver,
todos nos preguntamos, o sea, si han estado algunos parlamentarios durante tantos años en el Congreso y que por eso de repente la gente quiere renovación, pero también es conocer el porqué, las ideas de los otros, porque algunos dicen, siempre es lo mismo, Ajá. pero porque es verdad. ¿Por qué no se habla? ¿Por qué Ya. creo yo? Sí. Porque no se habla de esto. Se hablan de los titulares, se habla del terror que existe en las calles, pero no se habla de cómo existen leyes que benefician a los delincuentes en nuestro país. ¿O habían hablado de esto antes en algún programa? O sea, en algún programa específico, no. Pero sí nos hemos preguntado, como cualquier ser humano, el por qué pasa esto. Exacto. Y la pregunta es, si en el Congreso, todos sabemos que en el Congreso se hacen las leyes o se arreglan las leyes que quedan con vacíos legales, es como, si esto se puede arreglar en el Congreso, ¿por qué no se hace? Porque ¿Hay intereses creados? ¿Hay qué? Porque uno se puede imaginar cualquier cosa. Porque las leyes no empiezan en el Congreso, empiezan en la calle. Empiezan por los chilenos. Y cuando existe una voz que es capaz de canalizar esas necesidades ciudadanas, es que se pueden llevar al Congreso y tratarse con una responsabilidad. Es como por real. eso mismo que hoy día hay muchas leyes que llevan nombre. Exacto. Como la ley Emilia, por ejemplo, Como o la mi ley madre, Cholito, que se llama Emilia, sí. tu Y mamá, como la por ley ejemplo, Karin tan la reciente. ley Karin. ¿Por qué? Porque han afectado a una persona que de alguna manera representa, lamentablemente, al resto, como la ley Zamudio también, que en su tiempo fue muy conocida. Pero es como dices tú, porque nacen en la calle o que nacen ley por, Retamal, por algo terrible y doloroso que le haya pasado a una persona y que representa al resto. Pero al final se construye en el Congreso. A mí me da mucha pena eso. Me da mucha pena porque teniendo las capacidades que tenemos, sabiendo lo que somos como país, tenemos una política reactiva. No tenemos una política preventiva. Y eso genera que nuestras leyes tengan apellidos de personas que han vivido el momento último, perder su vida, para que una normativa defina por fin el acoso laboral. Todos sabíamos en Chile la existencia del acoso laboral, más no estaba catalogado, no estaba escriturado y quedaba sometido a la interpretación de los jueces en el derecho laboral para saber si constituía o no acoso laboral. Tuvo que morir alguien. Bueno, lamentablemente, como dice, ha pasado en muchas ocasiones en este país. Y bueno, esperemos que no siga pasando, pero para eso necesitamos que los parlamentarios sean más proactivos o que se adelanten, ojalá fueran al tiempo, digo yo, porque es como pensar en el futuro, que a veces no es tan difícil, que es lo que podría pasar. Leopoldo, queremos agradecer ya que hayas estado con nosotros. Sabemos que tienes un programa, un podcast, algo así, un programa de radio. Salud Legal, sí. ¿Ya? Es un programa muy entretenido. ¿Ya? Porque en vivo y en directo nosotros resolvemos las dudas que tienen todos nuestros radioescuchas ¿Ya? en el momento. Por ejemplo, Yo puedo llamar por teléfono. de 12 a 1. Me Ya. llamas por teléfono y yo de inmediato la resuelvo. Y te indico para dónde hay que Y ir, es gratis. qué hay que hacer y es gratuita. Qué no bueno. es en UF como los sueldos de algunas Ya, personas. pregunta, ¿dónde lo podemos escuchar? Mira, nos pueden escuchar en la 88.5 señal FM acá en la región de Valparaíso y en la 104.9 en la región metropolitana. Ya, ¿la radio? La radio Amor. Radio Amor, sí, la he escuchado esa radio, en Santiago también la he escuchado. Y también la 99.3 señal FM acá en la región de Valparaíso. Ya, perfecto. Ahí entonces está el dato para quienes quieran escuchar a Leopoldo Moreno en la radio con esas preguntas y respuestas rápidas y gratuitas, que es lo mejor de todo, porque los abogados igual cobran caro. ¿Para qué estamos con cosas, cierto? Los honorarios por entregar un documento y a veces lo ingresan y yo digo, oye, ¿y ese papel cuando lo ingresan cobran? No, cobra el abogado nomás. Entonces uno dice, pucha. Bueno, y por eso que a veces también hay gente que no puede hacer su Bueno, y temas legales. es una profesión bien sacrificada y yo invito siempre a los jóvenes a que se alienten, a seguir estudiando, a seguir buscando. Actualmente nosotros tenemos un déficit laboral en nuestros jóvenes, no lo están midiendo bien. Lo difícil que es encontrar la primera pega y más difícil aún quedarse y ya casi imposible dedicarse a lo que uno estudió. Lo que pasa es que se pide todavía experiencia laboral, incluso recién saliendo del trabajo. Entonces uno dice, o sea, del estudio, uno dice, oye, vengo saliendo de la universidad o del instituto y me dicen, no sé, tengo que tener experiencia laboral. Y para eso se hace una práctica, pero eso no es a lo mejor una gran experiencia, puede ser una gran experiencia. A mí pero me da mucha risa que nos decían en las primeras búsquedas de pega,
Decían, se busca recién egresado con 4 años de experiencia, por ejemplo. Y uno decía, ¿cómo? tenía 14 años. Claro, ¿cómo? Es imposible prácticamente. Así que bueno, también quería sentar ese eje aprovechando la instancia de afirmarlo acá y comprometerme. Que yo tengo una responsabilidad máxima con facilitar esa búsqueda de los primeros trabajos, de fomentar el trabajo joven. Yo quiero que los jóvenes sepan y tengan claro que conmigo en el Congreso voy a trabajar arduamente para facilitar esas oportunidades laborales que son tan imprescindibles para su futuro. Para que los jóvenes también se queden en sus regiones, hablando a nivel nacional, porque muchos tienen que irse a Santiago porque es donde más espacio laboral hay y lamentablemente se tienen que alejar de su familia. También es otro costo porque tienen que arrendar. Es bastante complicado, es como cuando se van a estudiar a la universidad a otro lugar porque el puntaje le dio en Arica, no sé, es como bien complejo. Pero eso es parte de una parte familiar, pero el tema laboral es complejo porque ahí se tienen que independizar y encontrar más o menos lo que les sirva. Así que Leopoldo Moreno, candidato a diputado por el Distrito 7, que es toda la región de Valparaíso Costa, incluyendo Isla de Pascua y Rapa Nui y Juan Fernández. Y bueno, va independiente por Renovación Nacional, abogado joven, quien tiene un programa de radio además donde soluciona todos sus problemas y de forma gratuita. Así que queremos agradecerle, Leopoldo, que hayas estado con nosotros. Esperamos que vuelvas también en otra oportunidad más adelante para que nos vayas contando cómo va tu campaña. Muchas gracias. Recuerden votar J90. Acá. Ahí. J90. Leopoldo Moreno, el candidato, creo que el candidato más joven, de hecho, con 28 años. Y te agradezco mucho también este espacio para exponer nuestras propuestas. Perfecto. Gracias, Leopoldo. Y a ustedes también sigan en la compañía de Giro Visual Televisión. Muchas gracias. Chao. Bien. Giro Visual, Red Regional de Televisión. Presentó Expresión Política.